¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa de Familia en Familia. Saludando a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de el internet montemaria.org y también a través del canal 50.4 en San Diego y Tijuana. Y bueno, pues también en diferentes cableras donde nos bajen, nos acompañen, nos lleve esta señal, llegue esta señal a todos ustedes. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Jorge, bueno, mi papá se enoja porque no digo mi nombre completo. Jorge Eduardo. Es que trae ese nombre de telenovela. Pero bueno, no, ya, Jorge está bien, Padre Jorge. Bueno, ahora que si Dios quiere va a haber otro padre que también se llama Jorge. No, pues que él se llame Jorge Raimundo. Es que tiene el nombre de los dos padrecitos, Jorge y Raimundo. Por eso tiene el tamaño de dos padrecitos juntos. Bueno, saludamos a nuestros frailes queridos que están en retiro para ser ya ordenados Dios mediante este 10 de julio. Y bueno, estamos en este ámbito también, nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92. 689-7390, 91 y 92. En Chula Vista tenemos área 619-420-1538, 420-1428. Denver, Colorado, área 720, 229-5642. 229-5642. Y tenemos las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote es uno, Facebook Misterio de Fe es otro y Montemaria Radio y Televisión es otro. También en Twitter, @PJ Zárraga, estamos ahí compartiendo todas estas intenciones, todo esto que hay en el corazón de ustedes. Y estamos, bueno, pues en este ámbito de la Lectio Divina, un método muy antiguo de la Iglesia Católica, que no hizo otra cosa más que tomar algunos aspectos de la Biblia, de lo que se ha visto que en la Biblia se hace, que son los pasos que ahora tenemos para hacer este proceso de la Lectio Divina, es para poder nosotros irlas descubriendo. Entonces, estamos en este ámbito y hemos aprendido, vamos rápidamente, qué es la Lectio Divina. Es una lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Y bueno, pues es esto lo que hemos estado meditando, es esto lo que hemos estado aprendiendo juntos, esta lectura creyente de la palabra de Dios. Y dentro de esta lectura creyente, pues hemos aprendido cuáles son los pasos de la Lectio Divina en general. Primer paso tenemos que es invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, la lectura en sí de la palabra, o sea, leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que sean necesarios. Es leer la palabra de Dios. Después de la lectura viene la meditación. Después de la meditación viene la oración. Después de la oración viene la contemplación. Y después de la contemplación, compromiso. Estamos en el primer paso de la Lectio Divina y estábamos aprendiendo la invocación al Espíritu Santo, que es lo que es invocar al Espíritu Santo, es dejar a Dios, al Espíritu Santo que actúe en nuestras vidas y nos deje guiar, cosa muy difícil, porque somos pues muy rebeldes. Ahorita que están entrenando a mi perrito, al Choco, le digo al entrenador, no le puedo llevar a los frailes, porque pues así ya bien, o sea, el perro bien rebelde me jalaba, y ahorita con eso ya obedece, obviamente tiene su técnica y todo, ¿no? Le voy a traer a los frailes para que... Y a lo mejor hasta me meto yo también para que me haga obediente, porque soy rebelde, nada más ponen un cuellito aquí a hacer, te están ahorcando, sí, ya obedezco. No, es increíble. Entonces,
Sí, qué difícil es dejarnos guiar, ser obedientes, porque al fin de cuentas hemos aprendido que la fe no es otra cosa más que obediencia, pero no obediencia por miedo, no obediencia por castigo, obediencia por amor, porque sé que Él, y eso salió una prédica bien interesante, ¿por qué obedezco? ¿Sí? Porque Él tiene la fuerza, Él tiene la sabiduría y Él me ama. ¿Sí? Hay personas que nos someten porque tienen la fuerza, ¿sí? Y son a los que les tenemos miedo, ¿sí o no? Así como que, no, pues, y a veces los papás, ¿no? Se imponen por la fuerza. ¿Sí? Yo no quiero decir que ustedes, para nada, ustedes no, ustedes son santos, santos padres, ¿sí? Luego, hablamos, por la sabiduría. Oye, mamá, ¿tú cómo la ves? Y entonces, cuando les tienen esa confianza, así que les dicen, oye papá, ¿tú cómo la ves? ¿Tú qué opinas? Y se dejan guiar. A veces que ya son rebeldes dicen, no, que mi mamá ya está, mi papá ya está chocheando, ¿sí? Pero cuando vemos eso, dices, wow. Y luego, el tercer nivel de obediencia por amor. Me dejo guiar, me dejo proteger por amor, porque sé que me amas. Y qué mejor manera que hacerlo a través del amor. Si Dios me ha demostrado su amor, ¿cómo me lo ha demostrado? Pues sacrificó a su propio hijo, permitió que su hijo se sacrificara por amor a mí. Entonces, qué mejor manera de dejarme guiar por este amor, digo, por esta autoridad que es el amor de Dios por mí. Entonces son los tres niveles de autoridad que hasta ahorita me han salido, a lo mejor nos salen más adelante otros, pero hasta ahorita Dios me ha iluminado con estos tres. Por el poder, la fuerza. Y yo les decía, Cristo resucitó, ¿qué mayor poder? A ver quién vence la muerte. Podrás vencer y hacer, es más, hasta hay gente, por obra de Satanás, que entre comillas pueden hacer milagros. Y los hacen, y confunden. Pero, ya lo que es el poder vencer la muerte, nadie, solamente Dios. Entonces, si Él tiene la fuerza, si Él tiene la autoridad, pues yo me someto a Él por su poder. ¿Y qué decimos de su sabiduría? Que nos lo demostró Jesús en diferentes momentos, ¿se acuerdan? Cuando le quieren poner una trampa. ¿Es lícito darle al César el tributo? No. A ver, enséñame una monedita. ¿De quién es el rostro? Del César. Pues entonces, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y tanto amor Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué te sometes a Dios? De hecho, así es la prédica creo que de este domingo, que voy a poner ya espero subirla al ratito. No es cierto. No es cierto, la del domingo se llamó ¿eres camarón que va con la corriente o salmón que va contra corriente? Así salió la prédica medio locochona. Bueno, entonces estábamos entendiendo, entonces, ¿qué es invocación al Espíritu Santo? Dejar que Él sea el jefe, dejar que Él nos guíe, invocar al Espíritu Santo. Es el primer paso de la lección divina. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo sea el jefe en mí? Pues entonces hemos visto algunos pasos. El primer paso es pues, la obediencia, la fe, apertura al Espíritu Santo, ¿sí? Es el primer paso. Y hemos dicho, ¿qué se necesita para tener fe? Primer paso es un don. ¿Dónde recibimos ese don? En el bautizo. Segundo paso, ¿de dónde viene la fe? De la escucha. Si yo escucho, pues puedo obedecer, pero si no escucho, pues ¿qué voy a obedecer? Entonces, el problema es que escuchamos más nuestros instintos, escuchamos más nuestros sentimientos, nuestro coraje. Por eso, no tomen decisiones guiadas por los sentimientos, porque los sentimientos no siempre nos ayudan. ¿Cuántas veces, enojada, has dicho algo que después dices, ups, creo que me equivoqué o se me pasó la mano? Entonces, yo por eso les digo, antes sana, perdona, para que puedas tomar decisiones sanas. A lo mejor vas a hacer lo mismo, a lo mejor lo vas a mandar por un tubo,
o le vas a poner un alto, o hasta una cachetada bien dada, pero no con coraje, sino con la intención de... Yo lo veo ahorita con mi perrito, con el Choco que están entrenando, ¿sí? Cuando al animal lo maltratas, pues no. Pero cuando estás tranquilo y lo puedes, ya me lo puso a mí el entrenador a darle vueltas y ya me obedece, ay sí. Pero pues es porque, pero los animales sienten cuando estás enojado, cuando estás así. Pues imagínate, la gente, no estoy diciendo que seamos, bueno, sí somos animales, pero la gente siente cuando lo dices con el coraje. Te he dicho miles de veces que no lo hagas. Pa, 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 pa. Cachetadas guajoloteras y con toda la enjundia para los hijos, ¿no? No, tranquilo, sanas tu corazón. Creo que te he dicho varias veces que estás mal. Estás castigado y te castigo porque te amo. Tiene la misma acción, pero con otro efecto, a dejarte llevar por el impulso. Entonces, esto precisamente es la obediencia. Y me dio mucha risa ver cómo un animalito en menos de 20 minutos se puede adaptar a obedecer, y el hombre toda su vida y no quiere obedecer. Somos duros. Bueno, es que también tenemos un don maravilloso, la libertad. Tenemos un don maravilloso que se llama la libertad para poder decidir si lo hacemos o no. El problema es que creemos que somos libres, y Madre Blanquita me da mucha carrilla. Ustedes piensan que la monjita no es carrilluda, pero es bien carrilluda. Más pregúntele, ¿cuál fue la primera prédica del padre Jorge? Cuando todavía no era padre, era fray. A ver, madre, platíqueles. ¿Cuál fue mi primera prédica? Que le encanta. Pero no es carrilla, padre. ¿No? A Es ver. que el padre predicaba de la gana. ¿Y qué pasó? Decía, si no, si ustedes, ¿cómo decía padre? Si no, ya no me acuerdo bien. Si no le hacen caso, Adiós. si hacen lo que les da la gana, se hacen esclavos de la gana, ¿no? Sí, y entonces, pues era mi primera prédica como fraile en una misa, bueno, no fue misa, en una liturgia de la palabra, el padre no estaba, era misa de sanación. ¿Y saben lo que significa? Que de repente están esperando al famoso padre Rayito y salga un fraile. La gente se paró y se fue, mucha gente se paraba y se va, todavía a la fecha. ¿Quién está? ¿Padre Jorge o padre Rayito? Padre Jorge, no, entonces no. Entonces, yo estaba tan nervioso y pues no me acuerdo qué fue lo que eran las lecturas, pero salió eso de lo de la gana. Y dice Madre Blanquita que a cada ratito decía, y te ganó la gana, y te ganó la gana, y te ganó la gana. Entonces, pues la gana. Somos esclavos de la gana. Entonces, hemos aprendido. A ver, Manolito, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Te acuerdas? La salvación de nuestra alma. Está muy bien. Pero es, ¿para qué? Para evitar ser esclavos de todo aquello que nos da de la gana. Que todo, sí, yo les decía, ¿quién es más libre? ¿El que está sometido a la pornografía, a la masturbación, a un deseo sexual descontrolado, o al que es capaz de amar sin necesidad de eso? ¿Quién es más libre? El que tiene la necesidad y está envidiando tener y quiere y está poseyendo y está robando y está, o al que con lo que tiene es tan feliz. Y el que está robando nunca es suficiente, va a querer siempre más y más y más. ¿Quién es más esclavo? ¿El que vive de la mentira o el que siempre dice la verdad? O sea, son protección. Los 10 mandamientos son protección para nosotros. Si aprendiéramos a obedecer eso, nuestra vida sería completamente diferente. Entonces, podríamos también dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces, estamos viendo qué es lo que nos impide ser guiados por el Espíritu Santo. Pues los pasos que tenemos que tener para que el Espíritu Santo nos guíe, es precisamente la fe y apertura al Espíritu. Segundo, pureza de corazón. Y esa pureza de corazón, creo que todos se han bañado el día de hoy, eso espero, ¿sí? ¿Por qué se bañaron? Porque están sucios. A mí me llama la atención, a ver si ustedes me pueden contestar. Si te bañas siempre y te secas con una toalla y ya te bañaste, ¿por qué tienes que lavar la toalla?
si estabas limpio. Yo pregunto, ¿por qué lavas la toalla si la estás usando con tu cuerpo limpio? Porque a pesar de eso se ensucia. A pesar de eso se ensucia. Y hay que lavarla. Entonces la pureza de corazón, a pesar de los buenos sentimientos, se ensucia y hay que limpiarlo. Por eso, ¿cuáles son los elementos que tenemos para la pureza de corazón? Confesión. La confesión, sanación interior y cuidar lo que pienso, lo que veo, lo que oigo, porque lo que veo, lo que hablo, lo que pienso, se convierte en mi hábito y en mi destino, en mi carácter. Luego, esto es la pureza de corazón. Después hablábamos de otro elemento que es desprendimiento y docilidad. Desprenderse. Y una de las cosas más difíciles de desprenderse no es arrancarte el ojo, pues eso sería fácil, relativamente. Oye, pues si yo sé que me voy a condenar, pues mejor me quito aquello que me va a condenar. Me quito el ojo, me quito la mano, me quito el pie, me quito los órganos genitales, me quito todo, así, me quito los ojos, los oídos, ya no hay problema. No, el desprendimiento es quitar el hábito que se ha vuelto parte de ti y cómo estás usando las cosas. Un ejemplo sería, y aquí los hombres me van a entender muy bien, el hábito de estar viendo a las muchachonas, ¿sí? Y se vuelve un hábito, así ya hasta a la babota se les cae, o se nos cae, ándele, ¿sí? Y entonces, quitar ese hábito y cuesta trabajo. El hábito del chisme, ¿sí? De estar criticando, se vuelve una costumbre y hay que quitarlo. Es desprender eso para que no forme, y es como si te arrancaran una parte de ti. ¿Qué trabajo cuesta eso? Ok, entonces es desprendimiento y la docilidad. Ahora estamos con lo que es el espíritu de oración. ¿En qué número nos quedamos, jóvenes? Ustedes que todos lo saben y lo que no lo... ¿Dos qué? 2580. Muy bien. Estamos viendo porque el espíritu de oración, tener espíritu de oración, no solamente es así como que ponerte a rezar, no es que sea malo, pero necesitamos tener espíritu de oración, o sea, una actitud que tiene que ser continua. Ahora, a ver, ¿quién me dice cuáles son las partes de la oración? Primera parte de la oración, ¿cuál sería? Cristina. Primera parte de la oración, Nadia. Antes de que escucha. Para que escuche, ¿qué tiene que haber? Que Dios habla. Sí, pues, ¿cómo voy a escuchar si nadie está hablando? Entonces, lo primero que tengo que saber es que Dios habla. Después, ¿qué sigue? Ahora sí, yo escucho. Tercero, yo obedezco. ¿Sí? Y cuarto, pues ya, si hay una réplica, pues ya replico, pero en función de lo que yo escuché. El problema es que replico de algo que ni siquiera me han dado o ni siquiera me han prometido. Acuérdense la imagen de la oración de Abraham. Abraham, Dios le habló, él escuchó y obedeció. Y ya después reclamó, pero reclamó de lo que había escuchado, de lo que se le había prometido. Y nosotros reclamamos de ni siquiera lo que se nos ha prometido. Y le exigimos a Dios. Ay, Señor, ¿por qué esto? Ay, Señor, ¿por qué aquello? Sí, ya te lo he pedido miles de veces. Ya hice las novenas, ya me bajé a las terceras, luego voy por las primeras y nomás no me haces caso. Entonces no funciona así. Ok, hemos visto entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica la cuarta parte es sobre la oración. Y hemos visto qué es la oración en la vida cristiana, qué es la oración, decíamos. Luego, la oración como don de Dios, vimos la oración como alianza. Luego vimos la oración como comunión. Y esto fue nada más la pura introducción. Entrábamos al capítulo primero.
la revelación de la oración. O sea, decíamos que la oración, la revelación de la oración es, bueno, la revelación también se da en la oración y hay una llamada universal a la oración. Ahora tradúzcanlo, cuando dice esto, hay una llamada universal a la oración, ¿cuál sería? A escuchar lo que Dios me dice, no a que Dios escuche lo que yo le digo. ¿Entienden la diferencia de la oración? Normalmente la oración pensamos que es para que Dios me escuche. Ay, ore, usted que está tan cerca de Dios, pídale. ¿Por qué? Porque tú no quieres oír lo que Dios te está diciendo a ti. Y a mí me echas la bronca, ¿verdad? Son bien conchas. Ay, usted que está tan cerca de Dios. Ay, usted que le escucha a Dios. Tenga que. Sí, aprende a escuchar. Porque lo que tú estás acostumbrado solamente es a pedir, pero no a escuchar. Esa es la parte importante. Por eso, entonces, cuando decimos que la llamada universal a la oración, la llamada universal a que Dios nos está hablando, a que yo tengo que escucharle y a que tengo que obedecerle. Esa sería la llamada universal a la oración. Saber que Dios habla, saber que yo tengo que escucharlo, saber que tengo que obedecerlo y ya después entonces hablaré, ya le pediré, ya le presentaré, pero ya sé mi proyecto, ya sé el proyecto de Dios. Miren, entender esto puede marcar la oración de cada uno de nosotros de una manera increíble. ¿Por qué? Porque ya no voy a pedir algo que no haya escuchado, que no forme parte del proyecto de Dios. Ahora, ahorita, con lo que les estoy diciendo, entiendo esa parte, a ver si la madre lo encuentra, cuando dice, todo lo que pidan en mi nombre, o sea, en mi nombre. La pieza clave es en mi nombre. Se los voy a plantear de una manera más sencilla. Voy a construir un edificio. Entonces, todo lo que ustedes, yo les pida, va a ser para poder construir el edificio. Cuando dice Jesús, todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué vino Jesús a hacer? A salvarnos. Todo lo que pidan que sea para la salvación, lo van a tener. ¿Entienden la diferencia? ¿Cuántas cosas pedimos que no sean para la salvación? Por eso Jesús claramente lo dice. A ver, madre, ya lo encontró. Juan 14:13. Leemos desde el 12, dice, en verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Entonces, fíjense qué interesante es esto. ¿Pedir en quién? En el nombre de Jesús. Si pudiéramos resumir en una palabra a Jesús, ¿cuál sería? Salvación. Entonces, todo lo que yo le pido a Jesús tiene que pasar, si sirve o no, para la salvación. Entonces, vamos a poner un caso. Tengo un problema con un ser querido. Aquí pongan el que ustedes quieran. Esposo, esposa, suegra, hijos, lo que sea. Y le pedimos a Dios, y le pedimos a Dios, y le pedimos a Dios. Pero tenemos que pasarlo por el escáner. A ver, ¿es para mi salvación? ¿Es para la salvación de las almas? Entonces, sí, obviamente nosotros no sabemos, pero tenemos que pasarlo. Si pasa el escáner, Dios nos lo va a conceder en el momento que Él sepa que es conveniente. Si no pasa por el escáner, pues aunque yo puedo tomar conciencia. A ver, voy al ejemplo del edificio. Voy a hacer un edificio y compro unos boletos para irme a Hawái. ¿En qué fregados ayuda los boletos para irme a Hawái para construir el edificio? Bueno,
sin comentarios a lo que dijeron, pero ¿en qué sirve que yo compre algo que no tiene nada que ver con el edificio? ¿En qué sirve? En nada. Al principio yo no conozco la obra, yo no conozco. Por ejemplo, en la construcción, yo no sé mucho de construcción, pero en la medida que más o menos ahí, ya más o menos pues sé lo que se pudiera usar, pero yo al principio, si me presentan algo, ¡ay, sí, sí! Y el padre me dice, no, eso no sirve. Ah, por eso yo decía, pues no sirve. Yo creí que servía, pero a lo mejor está ahí y nunca se va a usar. Entonces, cuando yo hago ese tipo de oración, cuando yo le pido a Dios, si es para la salvación, pues al principio yo no voy a saber. Pero en la medida en que voy creciendo en la fe, en la medida en que voy creciendo en el proyecto de Dios, puedo saber si esto es o no para la salvación. Otras veces no lo voy a entender, no lo voy a alcanzar a ver, no voy a poder hacerlo. Pero ahí es donde confío en Dios, me abandono en Él. Si Él me lo concede, pues será para la salvación. Si no me lo concede, pues ¿para qué lo quiero? Pero es que yo no lo quiero. O sea, ahí es donde, por eso el desprendimiento, por eso la pureza de corazón, por eso la obediencia. Si se dan cuenta, todos los pasos de la invocación del Espíritu están ligados. No es solamente así. O sea, si yo aprendo a orar, o sea, aprendo a pedir solamente aquello que sea para la salvación, es porque soy capaz de desprenderme, el punto anterior, de todo aquello que no lo sea. Y para esto entonces necesito tener pureza de corazón. Y para esto necesito confiar plenamente en Dios y obedecerlo. ¿Sí ven la ilación de los 4 aspectos? Entonces, qué importante es entender la oración. Por eso es el espíritu de oración. Yo pensaba nada más al principio cuando empezamos, dije, bueno, pues nada más se los explico. No, pero mejor nos metemos al catecismo de la Iglesia Católica, que viene todo lo de la oración, y ahí aprendemos juntos. Yo estoy aprendiendo con ustedes, ¿eh? Esto que yo estoy ahorita discerniendo, yo no lo preparé. Ahorita así como que me cayó el 20. Y todavía no empiezo con el tema, nada más es un repaso. Pero siempre a veces con los repasos salen cosas nuevas. Entonces, qué interesante es entender esto, porque puede marcar completamente mi manera ahora de orar. Hay cosas, repito, que ya claramente por la experiencia sé que esto sirve o que no sirve. Ahora, lo voy a hablar en un ámbito más personal, como médico. ¿Sí? Voy a comprar comida saludable y paso por el puesto de la comida chatarra, unos Twinkie o unos gansitos, tostilocos, o todas esas comidas, ¿no? Dice, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es mi objetivo? La salud de mi cuerpo. Pero si yo, pues esto es nada más tantito. Entonces, esto no pasa por el escáner de salud de mi cuerpo. No pasa. Se queda ahí atorado. ¿Sí? Entonces, pero si yo me hago tonto, pues entonces, qué difícil es el desprendimiento, qué difícil es limpiar la pureza, qué difícil es la obediencia. Entonces, por eso decíamos la llamada universal a la oración. Dios está siempre llamando, Dios está siempre esperando que oigamos y está esperando que respondamos, que obedezcamos. Pero qué importante es. Dice, ya tengo herramientas para decirles a la gente, padre, usted, pídale a Dios, usted que está cerca de Dios. Le digo, no, aprende a escuchar a Dios. Sí, yo voy a pedir por ti, pero no te ayudo si no te enseño a escuchar a Dios. Porque siempre vas a estar nada más pidiendo y no vas a entender nunca lo que es obedecer y seguir a Dios, porque estás llamado a la construcción del reino. Ok, empezamos con el artículo 1, estamos hablando del Antiguo Testamento. Luego veíamos la creación, fuente de la oración. Luego la promesa y la oración de la fe con Abraham. Luego Moisés y la oración del mediador. Y habíamos empezado David y la oración del rey. Habíamos terminado el 2580, si lo terminamos. Y vamos a empezar con Elías. Elías dice, ese sería el título. Elías, los profetas
y la conversión del corazón. Entonces, acuérdense, los profetas, ¿qué van a hacer? A estar hablando al pueblo, arrepiéntense, échenle ganas, miren, pero también son de esperanza. No se preocupen, vamos a rezar la tierra prometida. Dios nos ha perdonado, Dios nos ama, conviértanse. Me suena como una mamá latosa, ¿sí? Pórtense bien, sí te quiero, pórtate bien, sí te quiero, pórtate bien. Pues es una mamá, así como que, y eso es lo que hace la iglesia. Se porta como una mamá para que también nosotros, hey, échenle ganas. Pero tenemos una promesa, la vida eterna, Dios nos ama, Dios nos perdona. Hey, confiésate. Es una historia hermosísima. Ok, bueno, no, ya no apuntan, ¿verdad? Porque ya tienen su catecismo. Dice así, Elías, los profetas y la conversión del corazón. Madre Blanquita nos lee el 2581. Nos dice, para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios. Altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Muy bien, vamos a ver qué es lo que se refiere. Vamos a ir leyendo parte por parte. Para el pueblo de Dios, hay que entender cuál es el pueblo de Dios, Manolito, el pueblo de Israel. ¿Y ahora quién es el pueblo de Dios? La iglesia, todos los fieles bautizados. La iglesia la formamos todos los fieles bautizados, unos llamados a la vida normal, a la vida de familia. ¿Cómo se les llama a ellos? Laicos, son los laicos, y otros llamados a la vida sacerdotal, que son los llamados al orden. Y están los religiosos, ¿qué son? Son laicos, pero consagrados a vivir una vida de servicio, que son las religiosas y los religiosos. Entonces, la iglesia está formada por 3 estados, el estado de Chihuahua, el estado de Sonora, no, por todos los fieles bautizados, que son unos los laicos, otros los sacerdotes y otros los religiosos, que algunos son laicos y otros son sacerdotes. Yo soy sacerdote y soy religioso. Madre Blanquita es laica, pero es religiosa. Y ustedes son laicos, no religiosos, casados. Ni más sentido pesa. No, no es cierto. Sí. Entonces esto va a ser muy interesante. Ok. Entonces, para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. A ver, aquí hay un elemento muy interesante. Obviamente lo estamos haciendo en la catequesis, ¿sí? La catequesis es donde nos enseñan, pero si ya entendemos con términos cristianos, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. ¿Y dónde debo aprender a orar? En casa. En casa es donde debo aprender a orar. Debo aprender a hacer eso. Y mis padres son los primeros que me deben de enseñar. Desgraciadamente a veces no es así. Pero en el templo es donde se aprende a orar. Ahora traduzcámoslo. Ya sabemos qué es la oración. ¿Qué es lo que aprendemos? Que Dios habla, ¿Entendiendo lo que es ¿Ya entendieron lo que es aprender a orar? No es hablar como merolicos, sino aprender que Dios está hablando siempre. Y lo vemos en la misa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A escuchar la palabra. Sí, porque Dios habla en las lecturas. Dios nos está hablando. No sé cuántas veces les haya pasado como diciendo, ay, el padrecito que está predicando. A veces me ha pasado, tú fuiste a decirle al padre toda mi vida, ¿verdad? Así. De hecho, una vez, don Leoncio, la primera vez que vino a misa para acá, le tocó conmigo y se enojó con su esposa. Dice, sí, tú le viniste a decir todo al padre, para eso me está diciendo mis cosas, tú le viniste de chismosa. Dios habla y utiliza a veces unos instrumentos, como yo comprenderé, más mensos que
pero utiliza estas herramientas para poder nosotros entender y comprender todos estos elementos. Sí, vamos entendiendo. Ok, entonces dice, para el pueblo de Dios el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Otra vez, ¿qué es orar? Saber que Dios siempre habla, saber que yo tengo que aprender a escucharlo y tengo que aprender a obedecerlo. ¿Sí? Y siempre y cuando sea parte del proyecto. Dios tiene un proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto? La salvación. Entonces voy a empezar a trabajar, a pedir solamente que sea lo que es para mi salvación. Entonces, cuando Dios no me concede algo, ¿me voy a enojar con Él? No, porque sé que es para mi salvación. Pero duele. Claro que duele. Claro que duele. Volteen a ver el crucifijo. ¿Le dolió al Señor? Claro que le dolió. Y ustedes quieren ser católicos, pero sin cruz. ¡Qué chistosos! Ok, para el pueblo de Dios el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios. O sea, vean todos los elementos que van a ser muy importantes, que van a ser una señal nada más. Es un acto del pueblo para decirse a sí mismos y entregárselo a Dios. Dios no necesita nada de eso, no necesita nada de eso, pero es una ayuda al hombre para reconocer a Dios. Voy a poner un ejemplo. Las niñas de mi querido Manolito, la más chiquita ahorita tiene meses, está preciosa. Ya cuando haga su primer dibujito, ¿no? Que se lo pinte y se lo haga a su papá y ponga ahí una bola que es el cuerpo y otra bola que es la cabeza y dos pelos que representen los bigotes, ¿sí? Y ¿representa realmente quién? ¿Ahí a Manolito? No. Pero, ¿y necesita Manolito eso? No. ¿Qué representa para la hija? Todo. Porque es su papá. Obviamente, pues Manolito le gusta porque se lo hizo su hija, ¿sí? Entonces, esos gestos que hace el pueblo son ritos, son signos del amor del pueblo hacia Dios. El problema es cuando lo hacen, ya se hace mecánicamente. Ahí vienen a misa, ya están así como, hasta como si estuvieran haciéndole un favor a Dios, ¿sí? Con su carota llegan y luego con sus actitudes, o si no vienen y se echan su coyotín en misa, y están así como que... Pero fíjense, en el Antiguo Testamento se daba esto, peregrinaciones, ¿lo hacemos ahora? Sí, tenemos al menos aquí en Monte María nuestras peregrinaciones guadalupanas. ¿Qué son? Un signo, sí, de la gloria de Dios, del reconocimiento del pueblo a la gloria de Dios. Quiere hacer una señal que no lo representa. El dibujito no representa a Manolito, pero es una manera de decirle la hija al papá, te quiero. Aunque después las hijas le digan, ¿y la taquería, pa? ¿Y la taquería, pa? ¿Sí? Las peregrinaciones, las fiestas. A ver, mencióneme una fiesta de guardar, Manolito. Bueno, pues no es tan obligatorio, pero que miércoles en esa. Otra, Navidad. ¿Sí? La Pascua, la Semana Santa. ¿Sí? Entonces, fiestas. A ver, menciónenme un sacrificio, Cristina. Un sacrificio. ¿Cuál? Pues la Santa Misa, pues es el sacrificio del Hijo, que bueno, unidos nosotros sacrificios humanos, pues, también son válidos, ¿no? Pero tiene que estar unido al sacrificio de Cristo. La ofrenda del altar. Obviamente estos son los actos del pueblo judío, pero yo lo estoy traduciendo a nuestro ser, ¿no? La fiesta, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios. Signos de la santidad y de la gloria de Dios. El pueblo lo hace para recordarse que Dios es grande. Hace tiempo yo les decía, no sé si se acuerdan, ¿por qué Dios habrá puesto un día a la semana en los mandamientos de santificarás el sábado?
para el judío era el sábado. Porque toda la semana es un trajín de trabajo, de preocupaciones. Y un día a la semana para Dios es para que no se te olvide cuál es la meta, no se te olvide cuál es lo importante, porque las necesidades materiales, los problemas, las angustias, normalmente pues nos arrastran y nos hacen que nos olvidemos, como cuando salimos de vacaciones. Ay, padre, es que salí de vacaciones y no fui a misa. No, pues oye, si voy de vacaciones, lo primero que tengo que hacer es descubrir dónde hay una misa. O si no, era otro problema, es que vinieron visita y no fui a misa. Le digo, ¿y qué es más importante, Dios o la visita? Pero no, ¿saben qué? Tengo una cita importante, ¿quieren acompañarme? No me tardo, media hora, bueno, si es en Monte María, es misa de sanación, 2 horas, pero y evangelizan, ¿no? Evangelizan, ¿sabes qué? Vamos, los invito. No, bueno, espérenme tantito, pero yo tengo que ir a misa. Esto obviamente puede generar un conflicto de, pues ya no voy a ir con. Entonces hay gente que prefieren que sus hijos vayan y dejan de ir a misa para que los hijos vayan. Y ahí ya no estamos haciendo pues este servicio. Es un elemento muy interesante. Ok, entonces dice, inciensos, panes de proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo, pero muy cercano. Suena muy chistoso. Altísimo, o sea, como que está hasta arriba, pero muy cercano. Qué simpático salió eso, ¿eh? Altísimo, pero muy cercano. Eran llamadas y caminos de la oración. Voy a leerlos otra vez todo este párrafo. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. O sea, ¿cómo aprendían a orar? En las peregrinaciones, en las fiestas, en los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios altísimo, pero muy cercano. Eran llamadas y caminos de la oración. Ahora, nosotros tenemos que hacerlo, por ejemplo, tenemos el Santo Rosario. Cuando salimos, lo primero que hago cuando salgo, ya sea a ver a un enfermo, que voy a un lado, o lo hago yo, o lo hace la monjita, ¿no? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado, mi alma estará segura. Dulce madre. No, sí. Luego, Jesús del buen camino, llévanos sanos y salvos a nuestro destino. O sea, es algo tan sencillo como lo que les predicaba a la gente el sábado. El sábado, todavía esa no ahorita la voy a subir. Está bien interesante. La bendición. O sea, no robarles a los hijos la bendición. Si van a salir, los bendigo. Si se van a dormir, los bendigo. O sea, estar bendiciendo es. Fíjense, en ese pasaje del sábado, préstame el misalito, Manolito, Manolito, negrito, 2. O sea, fíjense con lo que pueden hacer ustedes con una bendición. Esto lo prediqué el sábado, ya voy a subir la predica, pero estuvo bien interesante. Nada más un solo aspecto para que vean. Fíjense, cuando Isaac bendice a Jacob, al finalizar la bendición, dice, maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga. ¿Qué está haciendo? Está protegiéndolo. Que si hay brujería, que si hay hechicería, que se le hicieron esto, con la bendición tú proteges a tus hijos, a tu esposo. Pero no lo hacemos. Es un arma poderosísima la bendición, ¿sí? Y es en este ámbito lo que nos presenta este aspecto que va a ser. Entonces dice, pero muy cercano eran llamadas y caminos de la oración. Todos estos eran signos y llamadas. Hey, vamos a orar. Por ejemplo, nosotros como religiosos tenemos llamadas a la oración. En la mañana los maitines, los laudes, en la tarde las vísperas y en la noche las completas, que son las tres que obligan. Pero si tú ya eres de vida contemplativa, no hombre, está los maitines, los laudes, está la tercia, la sexta, la nona, están las vísperas, están las completas y se rezan a cada determinado momento, ¿no? O sea, creo que las maitines se rezan a las 4 de la mañana. Sí, luego, a ver, usted sabe mejor esos horarios, madre. A ver. Generalmente a la medianoche. Los maitines. Ajá. Entre medianoche, sí, a 4 de la mañana. Laudes en la mañana. Y luego sigue tercia, sexta, nona
y vísperas. Bueno, y completas ya para descansar. Y esto para nosotros so pena de pecado, si no rezamos. Al menos 2, ¿no? Que es laudes y Y vísperas. vísperas. Pero, y ustedes no tienen nada de esto, pero pues al menos el rezo del Santo Rosario ya de perdida, o ya encomendarse, oye, dije, ya parezcanse al menos a los futbolistas, cuando salen al campo, algunos lo primero que hacen se persiguen, ya de perdida. Oye, voy a entrar a trabajar, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Voy a ver a la suegra, te haces hasta doble, ¿no? Te haces hasta exorcismo, ¿no? Sí, para que no te vaya a pasar nada. Porque si no, luego ahí hay cada cosa que luego dices, pues ¿qué creen? Ya se me acabó el tiempo. Bueno, nos quedamos, apunten, en el 2581 a la mitad. Nos quedamos y dice, sin embargo, ahí me faltó, sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Esto es bien interesante, ya no se los acabo de explicar, pero muchos hemos caído en esto, cosas externas, pero no implica algo interno. Van a misa externamente, pero no implica algo interno. O sea, pues ya cumplí los sacramentos. Cumplen porque es un rito, porque todo el mundo lo hace, es algo externo, pero no es algo realmente interno que represente tu querer darle gloria a Dios, obedecer a Dios, escuchar a Dios y servir a Dios. Y qué pena que la mayoría de los que nos decimos católicos actuemos así. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, continúen con nuestra programación. Un momento más, seguimos con el trío dinámico. Recuerden, Dios es amor y te ama.